Este pasaje llamó mucha mi atención y dije, creo que esto es lo que debemos escuchar esta semana. Es un pasaje muy interesante. Tiene que ver con lo que leímos antes de leer este pasaje, ¿verdad? Habla de aquellos hombres en la fe, de otros hombres que quizá hayan muerto, que quizá hayan perecido, que hoy están delante de la presencia de Dios. Y dice, miren, estos hombres quizá para nuestros ojos no han recibido el premio o la herencia de parte de Dios, pero es una esperanza viva porque ellos ya tienen vida eterna y vida abundante delante de Dios. Dice, por lo tanto nosotros, ahora es el turno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ellos ya vivieron sus vidas, ellos ya han puesto su fe en Jesús y ahora están en su presencia, gozando de su plenitud. Pero ahora nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es nuestra carrera la que tenemos que correr por delante. Dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El autor de Hebreos usa una figura literaria, ¿verdad? Hace una similitud entre la vida cristiana y un maratón, ¿verdad? Esas carreras donde se corre en un estadio, y es como dice, mira, ahora nosotros estamos en un estadio y las gradas están llenas de hombres que nos han antecedido, o esos hombres de fe que nos han antecedido, ¿verdad? Hoy en la mañana le preguntaba rápidamente a mi hermana Chela, ¿qué hombres fundaron esta iglesia? Y me decía 4 nombres, ¿verdad? Decía, hay más, pero de esos cuatro sí me acuerdo ahorita, ¿verdad? El hermano Fidel, ¿verdad? El hermano Fidelito, el hermano Cipriano, el hermano Trini, el hermano Saúl. Y podemos pensar en ellos que han puesto su fe en Jesús, que quizás nos pueden dar un ejemplo de fe, de perseverancia en la fe. No digo que sean perfectos y que no se hayan equivocado, pero sí podemos ver en sus vidas cómo Dios sigue siendo fiel a su promesa, cómo Dios sigue siendo bondadoso en cada una de sus vidas. Dice, ahora nosotros es nuestro turno de correr esta buena carrera, es nuestro turno de tomar nuestro tiempo para seguir a Jesús en este peregrinaje. Y dice, hay gran nube de testigos alrededor de nosotros, ¿verdad? En las gradas está llena de aquellos hombres que nos han antecedido. Podemos ver en ellos. El énfasis no es para darles un aplauso a ellos o nos estén animando, sino para que podamos reflexionar en lo que ellos han hecho, para que nosotros persistamos corriendo esta buena carrera. En su vida, Dios mostró su bondad y su fidelidad, pero nos recuerda que en esta vida tristemente hay aflicción y tristemente hay sufrimiento. Pero más allá, nos recuerda que la mano de Dios no nos ha abandonado. La mano de Dios no abandonó a esos hombres, y esa misma mano de Dios no nos va a abandonar a nosotros corriendo esta buena carrera. Por eso dice el autor de Hebreos, ahora nos toca a nosotros correr esta buena carrera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el autor de Hebreos, hay que hacer 2 cosas. En primer lugar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo se preparan los corredores antes del maratón? Pues ellos siguen un entrenamiento estricto, ¿verdad? Tienen sus horas de gimnasio, tienen sus horas de entrenamiento para aguantar más, para correr más rápido, pero sobre todo llevan una dieta estricta, que también le vendría bien al pastor, ¿verdad? Ya ha subido mucho de peso. Y quizá algunos de nosotros también, ¿verdad? Nos caería bien una dieta. Pero estos hombres se preparan para que el día de la carrera no lleven peso de más, ¿verdad? Si yo corriera un maratón de 20 kilómetros, me quedo en el 1, porque llevo mucho peso de más. Y quizá para algunos de nosotros, quizá lleguen un poco más lejos, unos quizás se acaben la carrera, otros no. Pero los atletas se preparan para ese día, se quitan el peso de más. Es interesante que en la historia, obviamente en los tiempos donde se escribió la palabra de Dios, los corredores, los atletas, corrían desnudos, porque no querían llevar peso de más. Ahora nosotros con tecnología usamos ropa muy delgada, ¿verdad? Que casi no pesa, pero en ese tiempo no había, ¿verdad? Entonces ellos preferían correr desnudos para no llevar peso de más. Un peso de más nos hace quizá no llegar a la meta.
Por eso el autor de Hebreos dice, ahora es nuestro turno de correr esta buena carrera, pero hay que prepararnos para persistir, para aguantar la carrera. ¿Qué hay que hacer? Despojarnos de todo peso. No solo de todo peso, sino también de todo pecado que nos desvía o que nos quita la atención de esa meta gloriosa que es gozar de la plenitud de nuestro Salvador. Es lo que debemos hacer, quitar todo peso que nos aleja, que nos distraiga de la meta. Vamos a Mateo 5, versículo 30, hermanos. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Mateo 5, versículo 30. Así dice la palabra de Dios. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Son palabras muy duras, ¿verdad? Y a veces esos versículos nos gusta no resaltarlos, no pensar mucho en ellos. Nos da un poco de miedo. Pero es a lo que se refiere el autor de Hebreos. Hay distractores en nuestras vidas que nos hacen perder la meta. Hay muchos distractores, ¿verdad? Uno de ellos, y el más común, es la avaricia. Decir, yo quiero más, o voy a trabajar de más para tener más, ¿verdad? Ya aunque no vaya a la iglesia, ya aunque no lea la palabra de Dios, ya aunque no ore, pero lo importante para mi vida es tener una casa mucho más grande y un mejor auto. Esos tipos de distractores nos alejan de la meta. También dice el autor de Hebreos, despójense de todo pecado. Tristemente, hay pecados en nuestras vidas que permanecen ahí, que siguen ahí y que nos hacen perder el enfoque hacia esa meta gloriosa. Hoy nos dice el autor de Hebreos, vamos a correr esta buena carrera. ¿Ya has puesto tu fe en Jesús? Pues despójate de todo el peso que te excede. Despoja de todos los pecados que tienes en tus vidas. Sigue a Jesús. Él va a purificar tu vida. Él te va a dar la gracia suficiente para correr y aguantar esta buena carrera. Pero pon de tu parte y quita todo peso que te distraiga de esta buena carrera. La segunda cosa que hay que hacer, mis amados hermanos, dice: y corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante. La segunda cosa que hay que hacer para que nosotros iniciemos esta buena carrera es la perseverancia. Que se corran con paciencia. Es un maratón largo, ¿verdad? Hay que tener perseverancia. Un buen arranque no es suficiente para ganar esta carrera, para completar la carrera. Hay que mantener el paso. Esta carta fue escrita para hermanos que, como muchas de las cartas en el Nuevo Testamento, están escritas para hermanos que han sido muertos a causa de su fe en Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos hermanos que no eran muertos a causa de Cristo? Bueno, que estaban a su lado y veían que su vecino moría por haber confesado que era cristiano. Pues muchos empezaban a decir, pues yo creo que este no es el camino, ¿verdad? Yo creo que Dios es amor y yo creo que no tendría por qué pasar sufrimiento, o no entiendo por qué debería de morir. Y muchos empezaban a tener miedo de ser cristianos. Es algo muy parecido a nuestros días. A veces no tomamos una decisión concreta, con pasos certeros hacia esta carrera de la fe, porque nos da miedo nuestro alrededor. Pero dice el autor de Hebreos, corramos con paciencia. Si ya has empezado esta buena carrera, termínala, llega a la meta. De nada sirve llegar a la mitad, de nada sirve ser esa semilla que brota y saca flor, pero enseguida se seca a causa de su falta de fe. Hay que completar la carrera hasta el final. Hay que mantenernos, hay que mostrar nuestra fe genuina con la perseverancia. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Hebreos 11, versículo 27. Está una hoja antes, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 27. Dice, por la fe dejó Egipto. ¿Quién? Es Moisés, está hablando de Moisés. Dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Nuestros hermanos que se van a bautizar no comienzan su vida cristiana hoy. Han comenzado su vida cristiana cuando aceptaron a Cristo. Pero tienen una carrera por delante, ¿verdad? Y esta es una anticipación. Todos los que han seguido a Cristo van a pasar por un valle de sufrimiento. Es parte de la Biblia. Dice Jesús, si a mí me despreciaron siendo el Rey del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, ¿cuánto más van a despreciar a ustedes que son mis discípulos? El sufrimiento está garantizado en la vida del cristiano, pero hay que perseverar. Dios nos dará su gracia para resistir esta buena batalla, para ganar la buena batalla, para correr esta buena carrera. Cuando sintamos caer, cuando sintamos que no tiene sentido, que parece que hay más problemas que antes, veamos a este Rey de gloria. Veamos a este Dios invisible. Como dice el autor de Hebreos, Moisés resistió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible, como viendo a nuestro Dios, como viendo el galardón que tendremos cuando estemos en su presencia, como viendo el galardón, la meta cuando estemos delante de Él, y todo sufrimiento dejará de existir, toda lágrima será secada. Corramos esta buena batalla porque tiene una meta gloriosa, esta buena carrera porque tiene una meta gloriosa. Sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 2. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Tristemente pasaremos por momentos amargos, pero pongamos nuestros ojos en Jesús. Quizá muera algún familiar tuyo muy cercano y digas, ¿dónde está la salvación de Dios? Sigue poniendo tus ojos en Jesús. Quizá el pastor se equivoque y traiga dolor a tu vida. Sigue poniendo tus ojos en Jesús. Quizá tu esposo o tu esposa aún no pone su fe en Cristo. Pon tus ojos en Jesús. Él seguirá haciendo la obra en tu vida, en tu familia y en nuestra iglesia. Pon tus ojos en Jesús. ¿Cómo lo describe el autor de Hebreos? En primer lugar, lo describe como el autor de la fe. Él ha impartido su gracia en cada uno de nuestros corazones. Y es por esa gracia que hoy vemos lo que antes no veíamos. Ese velo que nos impedía ver a Dios, por la gracia en Cristo, nosotros hoy la podemos ver. Y también se le conoce o se le llama como el consumador de la fe. Es Cristo el autor, el que inicialmente empezó la obra en nuestros corazones, y también se le llama el consumador de la fe. Aquel que seguirá derramando su gracia en nosotros para que terminemos esta buena carrera. Pero ahora nos pone un ejemplo de Cristo muy interesante. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Vio una meta de gozo, una meta que le traería gozo, y eso lo vio por encima del sufrimiento, por encima de la cruz. Su meta era estar sentado a la diestra de Dios. Por eso él entendió que no importaba el sufrimiento que traería morir en esa cruz y recibir la ira de Dios por nosotros, porque sabría que estaría sentado a la diestra de Dios. En alcanzar su meta, él glorificó al Padre, y no solo eso, sino santificó y trajo perdón a su pueblo. En esa meta gloriosa que tuvo que tristemente pasar por el sufrimiento. Él que está sentado, él hoy está sentado a la diestra del Padre, sentado como un redentor nuestro, como un sumo sacerdote que intercede todos los días por nosotros y como el precursor de la fe. Que Él esté sentado a la diestra de Dios nos asegura que somos aceptos delante de Dios. Vamos a Colosenses 1, versículo 15 al versículo 23. Vamos a leer ese pasaje. Colosenses 1,
versículo 15 al 23. Está un poquito largo, pero quería poner solo un versículo, pero no se puede entender bien, hay que leer todo este párrafo. ¿Ya lo encontraron? Vamos a hacerlo alternadamente para que no se duerman, ¿ok? Yo leo el 15, ustedes el 16 y en el 23 nos unimos. Colosenses 1, versículo 15 al 23. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que desde el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis juntados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este versículo es muy interesante y da para otra predicación. Pero en resumidos puntos, primero dice Pablo, Cristo es sobre todas las cosas, es el primogénito de la creación. Y es tan importante que Él sostiene toda la creación, todo lo que es hecho fue hecho por medio de Él. Y Él sigue sustentando, pero sigue diciendo más adelante, dice, por medio de este Cristo, ahora nosotros podemos estar en reconciliación con Dios. Y dice, y vosotros que en un tiempo eras extraños, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, dice, hemos sido reconciliados con Dios. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el precursor de nuestra fe. Así como Cristo murió y venció a la muerte resucitando y ahora está delante de Dios, dice, Él es la preeminencia, el primero, el que va al frente. Dice, entonces esa seguridad que Cristo está hoy a la diestra de Dios nos trae gozo a nuestra vida, porque sabemos que una vez que muramos estaremos igual con Él, estaremos al lado de su presencia, estaremos delante de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay plenitud y gozo. Por eso podemos seguir corriendo esta buena carrera, porque no es una carrera sin sentido, no es algo que se acaba cuando muramos, sino que se extiende hasta la eternidad. Por eso perseveremos en esta buena carrera. Dice el versículo 3, ya por último, dura un poquito menos, hermanos. Dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El capítulo 11 se caracteriza por dos cosas, porque muestra una fe viva, una fe victoriosa, pero por otro lado, y como leímos, ¿verdad? Una fe que sufre, que trae sufrimiento. Nosotros, corriendo este camino de gozo y de gloria, tristemente vamos a pasar por un camino de sufrimiento. Todos vamos a experimentar sufrimiento. Pero a diferencia del resto de las personas, nosotros no vemos ese sufrimiento como un hecho desafortunado. No vemos como algo, pues ni modos, sino vemos el propósito de Dios en nuestras
vidas, un propósito eterno que trae para perfeccionarnos y bendecirnos. Por eso podemos soportar esos momentos de sufrimiento, porque podemos ver la bendición y la perfección de mano de nuestro Dios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Aquí Pablo está hablando acerca de aquellos que han puesto su fe en Jesús, ¿verdad? Aquellos que han sido quitados el velo que les impedía ver y entender a Jesús. Y termina esa parte con estas palabras, diciendo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tenemos una misión: ser perfeccionados de gloria en gloria. Cada vez que pasemos por sufrimiento, es probable que Dios nos esté limando nuestras imperfecciones. Y quizá suframos por un momento, pero esto tiene un peso eterno de gloria. Somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Es interesante como dice Hebreos 12, dice: consideremos a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La vida, el ministerio de Cristo en esta tierra fue caracterizada por la hostilidad del hombre. Y es muy probable que tú, siendo cristiano, sufras de esta hostilidad también. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida perfecta que hacía traer remordimiento a las mentes de los hombres que lo rodeaban. Él vivía una vida tan perfecta que los demás se daban cuenta que eran pecadores. Por eso no les gustaba que Cristo estuviera ahí. Vamos a Juan 3, versículo 20. Eso es lo que dice Jesús. Juan 3, versículo 20. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas personas no les gusta venir a la iglesia, no les gusta leer la palabra de Dios porque saben que están en tinieblas. Y les gusta tanto estar en tinieblas que prefieren no venir a la luz. Por eso dice: Cristo sufrió esta gran contradicción de los pecadores. En lugar de que ellos fueran muertos por sus pecados, mataron al Santo de Israel. Y nosotros, al ser seguidores de Cristo, quizá no mostremos la plenitud de Cristo, la santidad de Cristo, pero la poca santidad que Dios va reflejando en nuestras vidas trae hostilidad hacia los hombres. El ejemplo de Cristo nos fortalece, pero su gracia es la que nos sostiene. Su fidelidad a sus promesas es la que renueva nuestras fuerzas. Tenemos una carrera por delante y quizá difícil, pero no veamos los problemas, veamos más allá. Veamos esa meta gloriosa estando delante de nuestro Salvador. Veamos esa meta gloriosa donde Dios nos usa como instrumentos para llevar estas palabras vivas a más personas. Usemos esta carrera, corramos esta carrera para bendecir a nuestras vidas, pero también a nuestras familias. Pongamos, mis amados hermanos, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, te exaltamos y te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia que es tan grande. Te damos gracias porque has puesto en nosotros el deseo de empezar esta buena carrera. Pero te pedimos, Padre, de tu gracia para que nos sostengas. Te pedimos de tu paciencia, Padre, para que nos sigas fortaleciendo a pesar de nuestros errores. Y te pedimos, Padre, que sigas siendo fiel a tu fidelidad, a cada promesa que has hecho para nosotros. Te pedimos, Padre, de tu gracia, y no nos dejes desviarnos, ver otro lado. Sigue haciendo que veamos a tu Hijo, que sigamos el ejemplo perfecto de tu Hijo Cristo. Es lo que te suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares.